Deseo que la paz del Señor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de sus corazones, amados hermanos, amadas hermanas que están viendo este video. Este video es la primera parte del estudio de las emociones. Este mes de marzo vamos a estar tocando todo este tema de las emociones, vamos a ir profundizando. Lo vamos a ir repartiendo en 3 módulos y el cuarto módulo lo vamos a ocupar para hacerlo dinámico. Vamos a hacer algunas preguntas y todo esto, mis amados hermanos, para profundizar un poco más en este estudio. Para empezar, vamos a responder preguntas como el origen de las emociones y aplicaciones fisiológicas y el propósito que las emociones tienen en nuestra vida. Como ustedes saben, las emociones están siempre a flor de piel, siempre están presentes en nuestro diario vivir y es importante que aprendamos sobre estas, qué son, para qué son, cuál es el propósito por el cual fueron creados. Bien, para comenzar con este estudio me gustaría hacer una breve oración junto con todos ustedes que están viendo este video y que podamos, amados hermanos, ponernos con esa disposición y verdaderamente decir al Señor que Él transforme nuestras mentes, nuestros corazones para Él. Amén. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios Todopoderoso, a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Sabemos que tú eres el que pone así el querer como el hacer y también sabemos, Padre mío, que tú eres quien nos enseña, Señor, el que escribe las tablas de tu ley en nuestro corazón y en nuestras mentes, Padre. En esta hora, Padre mío, ayúdanos a entender tu bendita palabra. Este estudio, Señor, podamos profundizar y que a cada uno de los que estamos en este estudio, amado Señor, tú nos puedas mostrar lo que tú nos tienes que mostrar a cada uno de forma individual y también como iglesia, Señor. Amén y amén. Bien, para adentrar un poco más en esta primera parte de este estudio, me gustaría que me dijeras o hicieras un listado en tu libreta sobre las emociones. ¿Qué emociones conoces? Ponle nombre. ¿Qué es una emoción para ti? ¿Cuántas emociones sentiste el día de hoy o experimentaste de una manera más fuerte en este día? ¿Cuál es de todas esas emociones que tú sentiste la que más sobresalió? Y yo te invito a que lo anotes para que cuando tú sigas estudiando y escudriñando esta palabra, puedas tenerlo en tu libretita y puedas ir hacia atrás y hacia adelante y puedas entender y tener un mejor panorama sobre este tema. Bien, vamos a definir lo que es las emociones. Las emociones, la palabra que compone esta palabra es emoción. Viene del latín emotio, que significa alteración del ánimo intensa y pasajera que va acompañada de cierta reacción física. Las emociones son el conjunto de reacciones en nuestra conducta para interpretar y resolver lo que ocurre a nuestro alrededor. En otras palabras, las emociones siempre están de por medio presentes en nuestro diario vivir. Las emociones se ponen en marcha a través de nuestros sentidos. Nosotros tenemos la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Tenemos estos 5 sentidos y a través de estos 5 sentidos las emociones también se manifiestan y de algunas muchas formas más. Una emoción también es un estado afectivo que experimentamos y una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos. Esto quiere decir fisiológicos que tienen que ver con nuestro cuerpo y endocrinos, de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, o sea que tienen que ver con nuestra mente y tienen que ver con nuestro cuerpo, que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Es aquello que sentimos cuando percibimos algo o alguien y las emociones son universales y comunes en todas las culturas, aunque cada cultura, hay culturas que son muy estrictas en el ámbito emocional, donde no tienen la libertad de expresar las emociones de la forma en que a lo mejor nosotros la tenemos. Estamos hablando de países asiáticos, estamos hablando de países del Medio Oriente,
donde realmente las emociones son consideradas una debilidad. Bien, las emociones tienen una gran influencia en nuestro comportamiento. Las emociones tienen factores internos y externos. Los internos se le llama a aquellos que son las imágenes que tenemos mentales, los pensamientos, las sensaciones corporales u otra emoción que está influyendo a otra emoción. También estábamos hablando de los factores externos. Los factores externos son los lugares, las personas, las situaciones a las que nos enfrentamos. Cuando nosotros vemos una imagen, por ejemplo, el mar, ¿qué sentimiento, qué emoción nos provoca? O cuando vemos una imagen que tal vez nos puede provocar tristeza. Cuando vemos un niño llorando, cuando vemos la guerra, cuando vemos algo que nos puede provocar esta emoción. Esos son factores internos y externos. Cuando responde a eventos internos, estamos hablando de los pensamientos o lo que tenemos en nuestra mente, puede hacer referencia a eventos pasados, presentes o futuros. Así que cada momento en específico en nuestra vida experimenta emociones. Las emociones son como un indicador. Podríamos verlo de esta forma, que nos dice cómo estamos. Las emociones a veces también se ven afectadas por nuestro ritmo de vida, cuántas horas dormimos, por nuestra alimentación, el cansancio, entre otras. Quiero comenzar diciendo también que las emociones se confunden mucho con los sentimientos, pero un sentimiento no es igual a una emoción. Los sentimientos son más fuertes. Los sentimientos, primero debe de haber una emoción para que haya sentimiento. Y bueno, ¿desde cuándo entonces nosotros sentimos emociones? Bueno, las emociones las sentimos desde antes de nacer, desde el vientre de nuestras madres. Un bebé siente, un bebé percibe las emociones de la madre. Las emociones liberan diferentes sustancias químicas, así se le llaman, en nuestro torrente sanguíneo, en nuestro ADN. Un ejemplo es que, por ejemplo, la ira libera adrenalina. El estrés libera cortisol. Y en una mujer embarazada pasa por el torrente sanguíneo de la placenta y esto pasa a el bebé, que está en la placenta. Estudios, de hecho científicos, han demostrado que las actitudes y las emociones de la madre influyen en el desarrollo emocional del bebé, incluso en su personalidad cuando éste vaya creciendo. Un bebé puede sentir el amor, el afecto de la madre y de las personas que lo rodean aún estando en el vientre. Pero también pueden sentir seguridad o también lamentablemente pueden sentir cuando no son deseados. Podemos sentir, los bebés pueden sentir las circunstancias no óptimas de la madre. Sin no olvidar también que cuando una mujer está embarazada sufre por cambios hormonales que afectan sus emociones y son más sensibles. Podemos encontrar en el Salmo 22:10 esta palabra que dice que desde antes de nacer tú eres mi Dios. Aquí vemos la gran importancia que como mujeres, como madres, es que tengamos una relación con Dios y tenemos una gran ventaja porque aún nuestros hijos desde el vientre sienten, experimentan esa fe y esas emociones que genera esa fe en nosotras. El Salmo 139, versículo 13 también nos dice: porque tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Dios creó todo nuestro ser. Puso su espíritu, nos dio un alma y un cuerpo. Referente a las emociones, podemos decir que Dios entretejió las emociones en nuestra alma y Él creó cada una de ellas. Salmo 71, versículo 6, también nos dice algo respecto a esto. Vamos a ver, Salmo 71, gloria a Dios. Versículo 6 nos dice: en ti he sido sustentado desde el vientre.
De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Gloria a Dios. Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios ha tenido cuidado de nosotros desde el vientre. Y esto implica que también Él ha tenido cuidado de nuestras emociones. No solamente las creó y nos dejó a nuestra suerte. Él ha cuidado cada área de nuestra vida. También veamos en Lucas capítulo 1, gloria a Dios, vamos a leer en el versículo 41 y 42 lo que nos dice la bendita palabra de Dios. 1, 41 y 42 nos dice la palabra. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Gloria a Dios. Aquí vemos que el bebé de Elizabeth, quien posteriormente nosotros sabemos que es Juan el Bautista, sintió gozo, sintió alegría, y ella fue llena del Espíritu Santo cuando escuchó la voz de María. Ella se alegró, el bebé se alegró. Aquí vemos que entonces sí están ligadas las emociones con en todo nuestro ser, incluso con el bebé desde antes de nacer. Así que las emociones las tenemos desde el momento en que fuimos creados. Gloria a Dios. Bien, por mucho tiempo se ha pensado que la parte emocional es opuesta a la fe. Sin embargo, lo que Dios desea es que podamos vivir nuestras emociones de acuerdo a su voluntad. Como vimos, nosotros desde el principio de la creación fuimos y somos creados con emociones. Dios mismo se muestra como un padre lleno de emociones, y Él expresa su ser como un ser lleno de emociones armoniosas y a la vez poderosas. Él tiene esas emociones también hacia nosotros como el Padre que ama, que cuida, que disciplina, que sufre y que en todos los sentidos por sus hijos siente. Pero en la palabra de Dios, Él llega a comparar ese gran amor que Él siente, ese sentimiento de amor y las emociones que le acompañan a este sentimiento, como el de una madre que ama, que cuida, que no abandona. Incluso la palabra de Dios dice que aunque tu madre se olvidara de ti, Él va a cuidar de ti. Aunque la madre se olvidara del hijo, Él no te va a abandonar y Él siempre va a estar contigo. Así que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza por Él. Como seres espirituales tenemos un alma llena de emociones, las cuales Dios nos ha dado con un propósito. Gloria a Dios. Bien, pues hablamos de que en el principio el ser humano en el Edén fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todo su ser estaba unido con Dios. La voluntad, la mente y las emociones estaban unidas en un mismo sentir con Dios. Estaban alineadas con Él. Todo funcionaba en una gran armonía ahí en el jardín del Edén. Pero sucede que viene el pecado, la desobediencia, porque la mente y las emociones de Eva fueron engañadas por la serpiente. A veces no ponemos atención en esto, solamente culpamos y decimos: es que Eva tomó el fruto y ella desobedeció y todo esto pasó. Sí, pero para esto la serpiente astuta le hablaba y le hablaba y le hablaba hasta el momento en que ella fue extraviada de la verdad, sus emociones fueron engañadas y bueno, la serpiente se aprovechó de la inocencia de las emociones de Eva y le hizo sentir que si comía el fruto prohibido, todo mejoraría. Serían mejores como Dios. Y bueno, conocemos el resto de la historia. Ella comió, le ofreció a su esposo comió y bueno, pasó que Dios los descubre desnudos, ellos estaban escondiendo y entonces ya las emociones, la voluntad, la mente que estaban alineadas con Dios ya no lo estaban más. Se había perdido esa armonía, esa conexión con Dios por el pecado, por la desobediencia.
Y entonces la voluntad, la mente y las emociones fluctuaron de un lado para otro. Y ya no estaban conectadas con Dios porque el hombre se corrompió. Y a esto nosotros lo conocemos como la dispensación de la inocencia, la cual terminó cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Y hasta el día de hoy el hombre, el ser humano, si nos damos cuenta, sigue perdido sin Dios y no ha encontrado esa armonía con la voluntad, con su mente y su corazón, es decir, las emociones. Se encuentra como una brújula perdida, una brújula rota que no sabe hacia dónde es el norte ni hacia dónde es el sur. Las emociones entonces ahora están descontroladas. Y es por esto que es necesario darle importancia, pues nuestras emociones nos ayudarán a ser la persona según el diseño divino con el que nosotros fuimos creados. Bien, sabemos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Los tres funcionan unidos y en armonía. Y este es el propósito que Dios tiene con nuestro ser, que funcionen y estén en armonía y alineados con Él. Pero debe de serlo con nuestros pensamientos, con su palabra, con su espíritu. Todo debe de estar en unidad. Yo les invito a que abran sus sagradas escrituras ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y veamos qué nos dice esta bendita palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla de los componentes que forman al ser humano. ¿Qué forma el ser humano? El espíritu, el alma y el cuerpo. Los seres humanos fuimos creados con estos tres componentes. Y cuando el ser humano muere, el espíritu vuelve a Dios, pero el alma es eterna. Vivirá su destino eterno, que será el resultado de su vida terrenal. Vamos a ver entonces las características de estos tres componentes que nos forman para ir comprendiendo un poco más. Bien, el espíritu proviene del latín spiritus, que significa respiro, y todo lo relacionado con el elemento del aire se traduce al griego como pneuma, que se relaciona con aliento, respiración y espíritu. Y los griegos consideraban el pneuma o espíritu como el principio o soplo vital que anima al cuerpo. La palabra hebrea roach significa viento, aliento o espíritu. Veamos que cuando nos habla del espíritu, en este caso no está ligado directamente con Dios, por así decirlo, porque nosotros sabemos cuando nos dicen el Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo, pero aquí nada más nos habla del Ruach, nos está hablando solamente de ese aliento, de ese espíritu, de ese viento. Por así decirlo, porque nosotros sabemos que si no fuera por Él no estaríamos aquí. Él es nuestro creador, el creador de todo el mundo. Pero la palabra Ruach se refiere más a ese aliento, a la parte inmaterial de los humanos parecida al alma. Bien, el alma es el sitio donde nosotros encontramos la actividad de la mente y la voluntad y las emociones. Por medio de nuestra alma mantenemos una relación con los demás y nos expresamos a través de ideas, pensamientos, reacciones, conductas y palabras. Nuestra alma percibe las cosas en la esfera psicológica. De hecho, en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra para alma es suge o psique, que también es la palabra raíz de psicología. Nuestra alma entonces es nuestra personalidad. ¿Quiénes somos? Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos también. Experimentamos emociones como la felicidad, el amor, la tristeza, la ira, el alivio y la compasión. El alma es la personalidad, el intelecto que nos ayuda a pensar la voluntad por la cual somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones. El alma es lo único que nos pertenece.
como podemos concluir después de haber analizado el versículo de Primera de Corintios, también nos habla ahí, ¿verdad? Que el cuerpo y el espíritu le pertenecen a Dios. En el antiguo hebreo, la palabra que generalmente se traduce como alma es nefesh, que aparece unas 750 veces y quiere decir vida y que posee vida. Se usa tanto como para los animales como para los seres humanos. Ahí en Génesis 2:7 nos habla de cuando Dios crea al hombre y da de esa alma, ese nefesh a Adán. La palabra también se utiliza en el Antiguo Testamento para aludir a la vida interior y a los estados psicológicos espirituales de la persona. Otra palabra que tiene que ver con el alma y las emociones es lev, en el hebreo, el cual significa corazón. Otra palabra, más bien esa palabra de corazón, se piensa que es la mente, es la conciencia. Nuestras voluntades forman parte de nuestro corazón. El corazón es la relación entre las emociones y el alma. Podríamos decir que esta relación es muy íntima y que aunque el corazón no origina los sentimientos, es muy sensible a ellos. Salomón nos dice en el Proverbios 4, versículo 23, que de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y de lo que hay en tu corazón se manifiesta los hechos, que hace que nuestra alma haga y nuestro cuerpo ejecute. Del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Las palabras están en el corazón, pero cuando sale de nuestra boca es porque así nuestra alma lo ha permitido y nuestro cuerpo lo ha ejecutado porque nuestra alma sí lo ha permitido. En muchas ocasiones nuestra alma está corrompida y nuestro corazón hecho de piedra e insensible a Dios. Por esto nos dice la palabra de Dios que de lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón, y lo que sale del hombre, ya sean los pensamientos, las palabras, los hechos, es lo que realmente contamina al hombre. Los pensamientos que dejamos que entren a nuestro corazón son responsables del rumbo que toma nuestra vida. Gloria a Dios. El alma y el corazón son muy similares. Sin embargo, nuestro corazón puede transformar nuestra alma, dependiendo qué es lo que nosotros le damos. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que entra en nuestro corazón? También ayuda a nuestra alma a tomar decisiones. Gloria a Dios. Pero recordemos también que el corazón es engañoso y puede hacer que nuestra alma, nuestro ser, tome una dirección incorrecta si no está siendo dirigido por Dios. El corazón es como una puerta, ya que el corazón llega a ser tanto la entrada y la salida de nuestro ser. Así que todo lo que entra a nosotros debe de pasar por nuestro corazón. Y todo lo que salga de nosotros también tiene que salir por nuestro corazón. Recordemos esta palabra que nos dice también en Apocalipsis, que Él está a la puerta, Él toca la puerta. Dios toca nuestro corazón. Y si nuestra alma decide abrir, entonces Él entra y cena con nosotros y somos bendecidos con su salvación. Bien, la diferencia entre espíritu y alma en latín es que espíritus y anima, y en griego neuma y psique. El espíritu se diferencia del alma porque el espíritu es considerado universal, en contraste con el alma que es individual. Y esto nos habla de que somos únicos. Gloria a Dios. Bien, veamos ahora el cuerpo. El cuerpo existe y contacta las cosas tangibles del mundo material usando los 5 sentidos físicos que tenemos. El cuerpo es la parte visible y externa de nuestro ser y contiene el alma. Nuestra alma es el vaso que contiene nuestro espíritu. Bien, pues en el área corporal, fisiológica, contamos también nosotros con un órgano llamado cerebro. El cerebro humano tiene la capacidad anatómica, neuroquímica y fisiológica para sentir. Y eso es lo que nos lleva a experimentar las emociones. La forma, las neuronas
químicos que se producen y que a través de estas y señales que manda el cuerpo para experimentar una emoción. Contamos con el sistema límbico, que es el cerebro visceral o el cerebro emocional. Es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales produciendo respuestas emocionales como el miedo, la alegría, el enojo y la tristeza. Interviene en la integración emocional, control de las emociones, la conducta y la voluntad. Esta estructura se le conoce también como el núcleo accumbens, a ciertas estructuras del sistema límbico donde se encuentran las áreas cerebrales relacionadas con las emociones, como lo es el hipotálamo y la amígdala. Menciono estos dos porque son los principales, aunque cada parte del sistema límbico tiene su suma importancia. Por ejemplo, hablaba del hipotálamo. Es responsable de regular el apetito, la sed, la respuesta al dolor, los niveles del placer, el enojo y el comportamiento agresivo, la temperatura y entre otros. También regula el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que a su vez regula cosas como el pulso, la presión arterial, la respiración y la respuesta a ciertas circunstancias emocionales. El hipocampo es el principal encargado de la memoria emocional y estos dos trabajan juntos. Esto quiere decir que cada acontecimiento que nosotros hemos vivido, hemos sentido y experimentado es como filtrado por el hipocampo, que junto con el hipotálamo hace que podamos recordar no solamente las experiencias que vivimos, no solamente el hecho de lo que vivimos, sino también lo que sentimos asociado con esas circunstancias, ese hecho, esa experiencia que tuvimos. Gloria a Dios. Bien, la amígdala es un elemento clave también para nosotros en nuestras experiencias emocionales, ya que de esta dependen los estímulos a los que nosotros respondemos, el modo en que se organizan las respuestas que manifestamos a estos estímulos, así como las respuestas internas de nuestros órganos. Esto permite que, por ejemplo, nosotros vemos una serpiente y esto se ha amenazado como una amenaza o un peligro, por lo general que se siente a miedo y se actúe a consecuencia, ya sea que huyas o te enfrentes a ese miedo. Entonces, puede ser de esta manera la forma en que nosotros podemos ver esa respuesta inmediata que la amígdala nos ayuda a tener en cuestión a nuestras emociones. Su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a nivel fisiológico y conductual, o sea, la forma en que nosotros nos manejamos o actuamos. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que tiene una vinculación muy estrecha con el lóbulo frontal, que es esta parte de aquí, que también permite la inhibición de conductas. Esto quiere decir que evita que actuemos de cierta forma también. Esta está asociada con el hipocampo y también genera los recuerdos emocionales que hablamos hace un momento. Bien, nosotros nacemos con neuronas, las cuales desde el vientre se reproducen y multiplican a millones y millones de neuronas. Estas neuronas son células que reciben y envían mensajes entre el cuerpo y el encéfalo y forman parte del sistema nervioso y se comunican entre ellas de cierta forma llamada sinapsis, así se llama esta comunicación. También tenemos los neurotransmisores. Los neurotransmisores son aquellas moléculas que envían información química y eléctrica. Los neurotransmisores determinan el comportamiento humano, la percepción de nuestros sentidos e incluso regulan las emociones. Así que es muy importante los neurotransmisores en el tema de las emociones. Bien, aunque parezca increíble, la tristeza, la alegría e incluso los sentimientos de nostalgia o el estado de enamoramiento nacen de la interacción de distintos neurotransmisores en nuestro cerebro. De esta forma nuestro cuerpo las experimenta. Cada molécula en su justa medida es capaz de producirnos y de regular una emoción u otra. Entre los principales tipos de neurotransmisores tenemos o destacan los siguientes que les voy a mencionar. La
acetilcolina, la dopamina, la norepinefrina, el GABA, glutamato, serotonina, endorfina y entre otras más. Algunos ejemplos sobre estos neurotransmisores y las emociones es que la dopamina, que regula el sentimiento de placer y promueve la motivación. También la serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, aunque cumple también otro tipo de funciones como que te da bienestar, regula el apetito y da saciedad. También tenemos lo que es la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor y esa está vinculada totalmente con el apego, con las relaciones que tenemos. Cuando nosotros nos sentimos enamorados o nos sentimos cariñosos, nos sentimos de esta forma, es la oxitocina la que está también ahí, es el neurotransmisor a nivel fisiológico funcionando. Ahora, la adrenalina es como cuando nosotros estamos en un deporte extremo o estamos en una montaña rusa y sientes todo tu cuerpo, ¿no? Algo como una emoción muy extrema. Esa es la adrenalina, es una hormona que se da cuando se está en un estado de alerta. Se relaciona con emociones muy fuertes. E incluso se ha dicho que cuando tú te pegas y sientes mucha adrenalina o te cortas o algo te pasa y por la adrenalina que libera tu cuerpo, ese neurotransmisor, esta hormona, puede que no sientas el dolor hasta que los niveles de adrenalina ya bajan. Entonces vemos que esto también tiene que ver en la forma en que nos sentimos de manera fisiológica y emocional. Bien, el enojo libera noradrenalina. Es una hormona que aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco y la dopamina. Gloria a Dios. Estos son algunos neurotransmisores y estos se pueden combinar en diferentes cantidades para que experimentemos cada emoción. Bien, para continuar me gustaría mostrarles una foto sobre este diferente tipo de lágrimas. Esta foto nos muestra la diferente composición molecular de cada lágrima. Esto lo hizo una fotógrafa profesional llamada Rosalind Fisher, la cual le entró la curiosidad por saber si había una diferencia en la composición de cada lágrima. Entonces tomó diferentes fotos generadas en situaciones diversas con diferentes emociones y las secó y las estudió bajo un microscopio para conocer la diferencia que existían entre ellas. Y bueno, realmente aquí podemos ver que realmente sí hubo un cambio en cada lágrima, en la composición de cada lágrima referente a la emoción que se estaba experimentando. Lo más interesante de todo esto es que Dios nos habla su bendita palabra, que guarda cada lágrima en su retoma, la guarda en una botellita. Pues Él no es indiferente a nuestras lágrimas, Él tiene cuidado de nosotros y de nuestras emociones. Y lo más interesante de todo esto es que Dios mismo sabe clasificar y sabe si son lágrimas de tristeza, de alegría, de ira. O sea, Él las hizo de esta forma tan maravillosa, de nuestro cuerpo, nuestro ser, los neurotransmisores, los químicos, todo lo que hay en nuestro cuerpo para que respondan y reaccionen ante la emoción que se está experimentando. Y esto lo vemos con el ejemplo de las lágrimas. Bien, un dato que quiero comentarles o compartirles es que una característica de la depresión son los bajos niveles de serotonina. La depresión no es solamente una enfermedad que aparece bruscamente, es el resultado de una vida que carece de propósito y de sentido. Otro dato que también es muy interesante sobre las emociones es que las últimas investigaciones de la neurociencia han demostrado que las emociones de odio, rabia, rencor y resentimientos, generalmente producen cáncer porque convierten ácido el pH. No es en todas las personas, pero se ha demostrado que en la mayoría de las personas así ha sido, y es por esos emociones, esos sentimientos que hacen que su pH sea de esta manera. Recordemos que también las emociones, los neurotransmisores, todo esto que se libera en nuestro ADN. Bien, diversos estudios y también bíblicamente demuestran que las emociones afectan o tienen efectos en nuestro cuerpo. Bien, pues
La palabra de Dios nos dice ahí en el Proverbio 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. También el Proverbio 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Uno de los órganos más grandes que está vinculado con las emociones es el estómago. El intestino libera hormonas, medidores inmunológicos y algunos neurotransmisores que tienen que ver directamente con nuestras emociones. Estudios han comprobado que la dieta que llevamos afecta a nuestro cerebro. Las nueces, por ejemplo, lo hemos relacionado con que come nueces si tienes mala memoria, ¿no? Porque te ayuda a tener una mejor memoria. O come chocolate porque produce serotonina. Esa serotonina, recordamos que nos produce alegría, placer, nos ayuda a tener un buen nivel en nuestra vida, a estar óptimos y todo esto. Bien, este neurotransmisor de la serotonina, de hecho, es producida un 90% en el intestino. O sea que es una cantidad muy significativa, es un porcentaje muy grande y esto tiene que ver directamente entonces con la salud estomacal o intestinal. Cuando nosotros nos enfermamos muy fuerte del estómago, ¿qué pasa? Nuestro ánimo decae debido a esa conexión que tiene directamente con el cerebro y este neurotransmisor. El intestino se relaciona también con algunas enfermedades como la depresión, pues recordemos que un nivel muy bajo de serotonina tiene que ver con la depresión, con la ansiedad, el autismo y el colon irritable. Por ejemplo, la colitis nerviosa también tiene que ver directamente con nuestro intestino y con nuestro sistema nervioso y todo lo que tiene que ver con nuestra composición en neurotransmisores. El intestino también se ve afectado, como podemos ver, cuando no tenemos un adecuado manejo de las emociones. Por ejemplo, una cosa que también hemos escuchado, ¿no? Tal vez como nos dicen, es que si comes aguacate y te enojas, es muy malo. O si comes tal alimento y te enojas, te va a hacer daño, ¿no? Y a veces decimos, ay, bueno, es que comí esto y me enojé y por eso me siento mal. Realmente es porque la microbiota de nuestro intestino sufre cambios cuando no procesamos las emociones de manera adecuada. Así que, como vimos, la salud intestinal está vinculada con la mental. Gloria a Dios. Por ejemplo, podemos ver que el enojo afecta al hígado. La ira, la frustración se manifiesta en este órgano emitiendo un exceso de sustancias que el cuerpo identifica como una intoxicación y nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden llegar a ser tóxicas entonces para nuestro cuerpo y para nuestros órganos. Podemos ver cómo esto afecta a nuestros riñones, el corazón, cómo afecta a nuestro cuerpo estas emociones. Desde el punto de vista anatómico, el cerebro humano está dividido también en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo controla todo lo que corresponde al pensamiento lógico y racional, mientras que el derecho tiene que ver con las emociones, la creatividad, la fantasía y lo subjetivo. Recientemente un equipo de psicólogos de la Universidad de Stanford en California realizó una investigación que fue para captar el funcionamiento del cerebro tanto masculino y femenino durante la percepción de las emociones. Mediante las imágenes de resonancia magnética se puede medir el flujo sanguíneo e identificar en un falso color las regiones cerebrales que se encuentran en actividad. Entonces lo que hicieron en este estudio es que les muestran a las mujeres y a los hombres ciertas imágenes, ciertas fotografías, unas neutrales y unas que son capaces de provocar pues fuertes emociones. Así de esta forma ellos podían ver qué área cerebral se iluminaba, podríamos decir, o se utilizaba ya fuera hombre o mujer. Al analizar las imágenes, el cerebro se logró constatar que existen diferencias en las áreas que se activan. El hombre, por ejemplo, pone más en funcionamiento el hemisferio cerebral derecho en mayor medida, mientras que la mujer en el izquierdo y así también viceversa.
Sin embargo, los resultados del experimento mostraron que las mujeres fueron capaces de rememorar un porcentaje mayor de los recuerdos emocionales más intensos, lo que indujo a los autores a afirmar que las mujeres tienen significativamente más regiones del cerebro cuya activación está relacionada con la evaluación de experiencias emocionales. Así que el cerebro de la mujer también entiende más rápido las palabras, habla más palabras, entiende el tono con el cual estás hablando, la intención y entre otras cosas. También la importancia de conocer las emociones entonces aumenta más si somos mujeres. Aunque el hombre también tiene la responsabilidad, no quiero decir que no, tiene la gran responsabilidad de regularlas, pues él es cabeza del hogar. Entonces imagínense en una cabeza pues que ande fluctuante en sus emociones, también es algo que debemos de ponernos a analizar. Todos tenemos emociones, eso es lo que podemos decir y que debemos de aprender a controlar y usar para honrar a Dios. Al nosotros creer en el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra alma Dios mora como Espíritu Santo. En el alma mora nuestro yo y en el cuerpo entonces moran los sentidos físicos. Dios nos santifica primero al tomar posesión de nuestro espíritu mediante la regeneración de nuestra alma y luego como espíritu vivificante desde nuestro espíritu hacia nuestra alma para saturarla y transformarla. Y por último al vivificar nuestro cuerpo mortal a través de nuestra alma. Por eso la palabra de Dios dice que en 1 Tesalonicenses 5:23 que toda nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para Él. Así que el trabajo que Él hace es en todas estas áreas que nos componen a nosotros como seres humanos y nos da una forma diferente de pensar, una forma diferente de sentir, una forma diferente de expresar nuestras emociones. Dios no quiere que reprimamos nuestras emociones, quiere que las usemos de la forma adecuada para el propósito con el cual fuimos creados. ¿Y cuál es ese propósito? El propósito de servirle, de amarle y de honrarle a Él. Bien, en Ezequiel 11, versículo 19 al 20 nos dice, y les daré un corazón de carne y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne y les daré un corazón nuevo para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y en Ezequiel 36, 26 y 27 nos dice algo similar, donde nos dice que también nos dará un corazón nuevo y quitará ese corazón de piedra. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que aquí vemos la obra que Él hace cuando nosotros le recibimos a Él. Bien. Las emociones es un tema que con el paso del tiempo se le ha ido dando una mayor importancia. Incluso las redes sociales ahora en día utilizan los emoticones, creo que los ubicamos, son estas caritas, estos dibujitos de caritas que tienen pues ciertas expresiones que nos dicen cómo son nuestras emociones. Y vemos ahora esta aplicación que utilizamos mucho que es Facebook y utiliza por ejemplo el emoticón de alegría, de enamoramiento, de tristeza, de enojo, de que me gusta, que no me gusta y así, ¿no? Utiliza todo esto porque ahora cada usuario pueda reaccionar ante una imagen, alguna noticia o cualquier publicación que sea hecha en esta plataforma. Ha impactado de una forma tan grande que muchas personas dependen de esta aplicación emocionalmente y hasta económicamente. Por ejemplo, viven de los likes, de las reacciones que logra alcanzar tu foto, tu publicación. Mientras más likes, eres el mejor, ¿no? Y eres un influencer. Mientras más corazones, y no se dan cuenta que su identidad ahora depende de las reacciones y a través de esto surge una falta y una pérdida de su identidad porque viven una realidad que no es, porque ahora las redes sociales y ahora la tecnología
ha impactado de tanta manera en nuestra área emocional. Y no quiero dar a entender que esto sea malo porque no debemos de satanizar todo. Creo que es una gran herramienta, pero lo que no es correcto es permitir que tenga esa influencia en nosotros y que podamos reaccionar ante algo para no dejar que eso nos perjudique. Tiene muchos beneficios, se han formado grandes comunidades a través de la red social, muchas muy positivas, con un mensaje muy edificante, se ha predicado la palabra, se ha compartido contenido sobre Dios, hemos llegado a conocer tal vez una área, una faceta de la vida de una persona que tal vez nosotros no lo conocíamos personalmente, pero podemos verlo en estas ventajas que tiene esta plataforma. Sin embargo, también es importante ver que no debemos depender de eso, porque nosotros también nos damos cuenta que las grandes empresas, ¿no? Te quieren vender algo. Tú piensas o sientes o analizan tu forma de las emociones que expresas a través de estas aplicaciones y te muestran, por ejemplo, el producto que a lo mejor pueda llenar tus criterios. Entonces, aquí vamos viendo que todo esto las empresas lo van haciendo para generar hacen como una inteligencia emocional. Y esa parte la vamos a ver en la segunda parte de este estudio para profundizar un poco más sobre esto. Pero bien, continuando con el origen de las emociones, quiero hablarles de que existen 6 emociones primarias. Hay muchísimas emociones, pero son 6 las que se consideran primarias. Hay veces que muchas personas, por ejemplo, confunden la tristeza con la depresión o la ansiedad con el estrés. Sin embargo, muchas de estas emociones primarias o básicas se ha comprobado que están presentes en todos los seres humanos. Tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. Así que vamos a ver algunas características también sobre esto. Y vemos que de estas 6 emociones se derivan todas las demás. Por ejemplo, de la alegría se genera la generosidad, se genera la empatía, se genera el optimismo, la vitalidad, se genera muchas otras emociones que podemos ver en la ruedita de las emociones. Bien. La tristeza es la falta de esperanza. Es un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable que suele manifestarse con signos exteriores como el llanto, el pesimismo, la melancolía, la falta de ánimo, la baja autoestima y en otros estados de insatisfacción. La palabra tristeza proviene del latín tristidia. Debemos saber que cada emoción también a través de esto tiene un aspecto positivo y otro negativo, porque estamos hablando de la tristeza. Podemos ver que la tristeza nos puede hacer reflexionar y hacer cambios en nuestra vida para mejorar. Puede ser que a través de esta situación sigamos a Dios o hagamos su voluntad. En nuestra falta de esperanza buscando solución, podemos encontrar a Dios. Pero en el aspecto negativo sería también que la tristeza nos puede llevar a tomar medidas que no son correctas. Quiero mencionar que la mayoría de los suicidios lamentablemente se hacen en las mujeres. Esto es debido a que sentimos de manera más intensa, sin embargo no por ello deja de existir en los hombres, solo es una cifra que es un poco más alta que en la mujer que el hombre. Sin embargo, esto nos debe de poner alertas porque cuando una persona comete suicidio va a la perdición de su alma y es lamentable porque hay tantas formas que Dios nos habla, hay tantas formas que Dios está ahí siempre para con nosotros. Sin embargo, la tristeza puede abatir los huesos y puede llevarnos a esta enfermedad de la depresión, nos puede arrastrar hasta ahí y puede pasar muchas cosas negativas en nuestra vida a través de esto. O sea, no siempre el suicidio termina con la muerte, muchas veces termina con otras consecuencias que ya son para el resto de la vida de la persona. Y lamentablemente, pues como les comentaba, está atacando a su propio cuerpo, a la misma obra de Dios, y eso también es un grave pecado. Bien, así que eso vemos en el aspecto de la tristeza, los efectos positivos y negativos.
podemos verlo en alegría. La alegría es la forma de valorar la vida en su conjunto, así como un estado de bienestar o satisfacción. Nos da vitalidad y nos da optimismo. Esta alegría está relacionada con el gozo que nos da la capacidad de disfrutar la vida. Un exceso de felicidad nos puede llevar a la euforia y a la imprudencia. Así que vemos un aspecto positivo que es la vitalidad, vemos lo que es el optimismo, el gozo que nos causa, pero también podemos ver la euforia que nos puede llevar a la imprudencia y esta a llevar o tomar decisiones irracionales. Bien, tenemos el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa, un sistema de alarma de nuestro cerebro que se activa cuando detecta una amenaza real o supuesta, presente o futura o incluso del pasado. Se trata de una respuesta útil y adaptiva que conlleva cambios en el funcionamiento de nuestros comportamientos, pensamientos y cuerpo. El miedo es una emoción que tiene una función adaptativa, ya que impide que nos arriesguemos en situaciones con las que podamos salir heridos, pero una reacción negativa también puede ser que no enfrentemos nuestros miedos y que vivamos en temor hacia lo que va a pasar, lo que pasó, y no podamos estar bien. Ahora tenemos la ira y el enojo. El enojo es una respuesta del cerebro ante una disonancia cognitiva, ante lo que opone a la lógica que éste tiene. El cerebro lo que busca es tener la razón. El enojo es una alteración anímica que genera irritación, rabia o afán de revancha o venganza. El proverbio 14:29 nos habla algo referente a la ira y es esto que dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Así que vemos que la ira nos ayuda, tiene un aspecto positivo y lo podemos ver en que la ira nos ayuda a poner límites también, a respetar esos límites, saber cuáles son los límites, pero también nos puede llevar a una destrucción y a herir a personas, a lastimarse a ti mismo y a lastimar a las demás personas. Y eso no es correcto. Es cuando se sale de control. Bien, debemos entender que las emociones entonces no son malas y que debemos de mantener un equilibrio en cada una de ellas y comprender que forman parte del propósito de Dios en nuestra vida. Les voy a compartir 5 funciones que tienen las emociones. Bien. Una de ellas es que nos motivan a establecer límites y tomar medidas. 2 es que nos ayudan a sobrevivir y a evitar el peligro. 3 es que nos ayudan a tomar decisiones. 4 es que nos permiten ser empáticos con los demás. Y 5 es que nos permiten comprender a los demás. A lo largo de la Biblia podemos ver ejemplos de personas que aprendieron a procesar correctamente sus emociones y algunas que no. Cuando nosotros no conocemos ni procesamos nuestras emociones correctamente, puede hacer que perdamos nuestra salvación. Nosotros podemos pensar en estos personajes bíblicos como Pedro. Pedro, donde Dios transformó su vida. Él era un hombre iracundo, era un hombre necio, era un hombre agresivo. Pero Dios, cuando conoció a nuestro Señor Jesucristo y conforme todo lo que Él vivió y lo que vio, Él fue transformado. Moisés, el siervo de Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Amados hermanos, la ira hizo que no entrara a la tierra prometida. David, un salmista que a través de los salmos, él plasmó todas sus emociones. Los salmos están llenos de emociones. La tristeza, la desesperación, el gozo, la confianza, la ira, la venganza, entre muchas otras. Tal vez a este personaje lo pasamos desapercibido, pero está Adán. Adán, quien experimentó la soledad al no tener una compañera. La vergüenza, el miedo, la culpa que vivió es cuando él tomó y comió de ese fruto. Caín vivía con celos en contra de su hermano, celos no controlados. Era una ira, era una forma que él ya no podía ver más a su hermano Abel, terminó matándolo. El pueblo de Israel, por ejemplo, el miedo que los paralizó de tal modo cuando estaban frente al Mar Rojo.
Todos los personajes bíblicos experimentaron la vergüenza, la tristeza, el duelo, la alegría. Todos experimentaron emociones. Sin embargo, un ejemplo que a mí me conmueve profundamente es el de nuestro Señor Jesucristo atravesando el momento más crítico de su vida en la tierra. Porque Él sabía que Él iba a morir, pero ya estando en el momento completamente deshidratado, golpeado, azotado, y el dolor que Él sentía en su cuerpo no tenía ni cómo describirse, Él nos da un ejemplo de cómo sobrellevar esas emociones, llevarlas, ejecutarlas, vivirlas, experimentarlas. Y para esto les voy a compartir un video. En este video, el doctor de patología William Edwards indica que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue por asfixia ni por pérdida de sangre. Por lo general, los crucificados se morían por deshidratación, la insuficiencia cardíaca, arritmia o daños en la cavidad pleural, así se le llama esta parte. Él comenta que a Jesús no le rompieron las rodillas, como menciona el Salmo, que ningún hueso suyo será quebrado y ningún hueso suyo pasó quebrado. Como a los demás crucificados, lo que pues le ocasionaba, ¿verdad?, que de inmediato su cuerpo cayera por la gravedad del peso y murieran rápidamente de asfixia. En el caso de nuestro Señor Jesucristo fue diferente, porque además de los azotes que Él recibió, además de la crucifixión, Él murió antes que los 2 ladrones en ese mismo día que fueron crucificados junto con Él. La Biblia nos muestra, ¿verdad?, que Él tenía coágulos de sangre internos, porque cuando le metieron lo que es la lanza, Él tenía un costado, salió agua, ¿verdad?, y salió, como podríamos decir, una terminología médica, así se le llama, cuando el pericardio, así es una capa que cubre el corazón, se rompe y el líquido que contiene sale inmediatamente. Entonces, en pocas palabras, lo que menciona este doctor es que a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, le explotó el corazón y aparte de todo esto, Él tenía un estrés tan grande, Él tenía unas emociones tan fuertes que dice en el video que precisamente Él sudaba gotas de sangre por la situación emocional que Él estaba viviendo. Así que como aquí les dejo esta frase donde nos dice, ¿verdad?, que nadie, que Él tenía todos los motivos para sufrir de depresión, ansiedad, pero nunca alguien fue tan feliz y libre emocionalmente. Pues les deseo que el Señor les bendiga, les dejo este video y nos vemos para la segunda parte. Que el Señor les bendiga grandemente. A través de un estudio médico, un grupo de especialistas intenta explicar el padecimiento al que fue sometido Jesucristo antes de morir en el madero. Castigo deshonroso que asignaban los romanos a los peores criminales y que Jesús aceptó como expiación para todos nosotros. Con 33 años de edad, Jesús sufrió el castigo más cruel y abominable, ocasionándole una muerte lenta y extremadamente dolorosa, padeciendo al menos unas 18 horas. De acuerdo con el estudio, cuando Jesús suda sangre en el huerto de Getsemaní, descrito en el libro de Lucas 22:44, experimentó un suceso llamado hematidrosis, que normalmente se produce cuando hay un gran sufrimiento psicológico. En algunos casos, la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríficas, emanando mezclas entre sudor y sangre. La madrugada en la que Jesús fue arrestado, ya debilitado por lo que le habría sucedido en el huerto, fue llevado ante Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Fue golpeado por los soldados, quienes le pusieron una venda en los ojos para burlarse de él, le escupían y le abofeteaban. Para este entonces, a raíz de los golpes, ya su rostro empezaba a hacerse irreconocible debido a la hinchazón.
Los azotes que Cristo recibió de los romanos eran a causa de otro término terriblemente brutal. El látigo que utilizaban los soldados estaba compuesto por tiras de cuero trenzado con esferas de metal entretejidas. Cuando este impactaba contra la carne, provocaba severos moretones y contusiones, mismas que se abrían con los demás golpes. No contentos con esto, el artefacto con el que se flageló a Jesucristo también tenía pedazos de hueso afilado, provocando además cortadas profundas mientras lo golpeaban. De acuerdo con estudios realizados por historiadores forenses, con frecuencia, quienes eran flagelados con este tipo de látigos llegan a tener exposición de la espina dorsal debido al desgarramiento de la espalda, pues los golpes iban desde los hombros, pasando por la espalda y las piernas, hasta llegar a los muslos, produciendo que la carne del individuo cuelgue en forma de tiras. Mientras sucedía, en el interior de la persona, en este caso Jesucristo, se experimenta un dolor tan grande que debió llevarlo a una conmoción hipovolémica, es decir, que la persona a raíz de la gran pérdida de sangre sufre de taquicardia, pues el corazón acelera su ritmo intentando bombear una sangre que ya no existe, lo que a su vez conlleva una baja presión sanguínea, dando paso a la pérdida de la conciencia. Al mismo tiempo, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Las personas empiezan a sentir una sed intensa, como reacción del cuerpo para intentar reponer la sangre perdida. Para este entonces Jesús estaba tan débil que caminar debió ser extremadamente difícil. Aún así tuvo que cargar el pesado madero de aproximadamente 75 kilogramos hacia el lugar de su ejecución. Durante el trayecto nuestro Señor fue humillado, escupido, despreciado por la multitud hasta que se desplomó. Evento que sirvió para que un soldado romano le diera la orden a Simón que llevara el madero un tiempo por él. Luego de ello Jesús dice tener sed y le dan un trago de vinagre. Los criminales condenados a esta pena eran amarrados. No obstante, a Jesús le clavaron de forma horizontal, con las manos abiertas. La viga llamada patibulum aún no se había unido al madero, colocado de forma vertical permanente. Los clavos que se usaban para este hecho eran de entre 13 a 18 centímetros de largo, afilados en punta, con el objetivo de que éste atravesara el nervio mediano. Al romperse ese tendón y poner las muñecas clavadas, Jesús fue forzado a utilizar todos los músculos de su espalda desgarrada para poder respirar. Ya colgado, casi sin poder respirar, al clavarle los pies en el madero, triturando los nervios de los pies, debió haber sufrido dislocación de los hombros, situación que se confirma en el Salmo 22:14, cuando dice: «Dislocados están todos mis huesos». Lo siguiente es una muerte lenta por asfixia. Conforme se iba disminuyendo la frecuencia respiratoria de Jesús, entra en lo que se llama acidosis respiratoria. Dicho en otras palabras, es cuando el dióxido de carbono de la sangre se disuelve con el ácido carbónico, lo cual produce un aumento notable en la acidez de la sangre, lo que lleva a que el pulso sea irregular. De hecho, al sentir su corazón latir de forma errática, hubiera sido un indicador claro para Jesucristo que estaba a punto de morir. Y es entonces cuando probablemente pudo haber pronunciado aquella frase: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», para después morir de un paro cardíaco. A diferencia de otros crucificados, los huesos de Jesús no fueron quebrados. Esto lo hacían para evitar que las personas que pasaban por esto subieran las piernas hacia arriba y con estas se ayudaran para poder respirar. Así, la muerte era rápida en cuestión de unos minutos. Sin embargo, Jesús no pasó por esto, y se sabe porque en registros romanos, hallados años después, soldados describen el hecho, confirmando lo que ya estaba predicho en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, donde se menciona que ningún hueso será quebrado. Salmos 34:20. Según dichos registros, un soldado romano clavó en Jesús una lanza en el costado derecho para confirmar su deceso. La lanza penetró el corazón, por tanto cuando sacó la lanza, del orificio salió un fluido claro como el agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe el apóstol Juan en su Evangelio, testigo presencial de los hechos. De acuerdo con la medicina, está más que evidenciado el sufrimiento que Jesús fue sometido siendo inocente. Eso es lo que sufrió el Hijo del Hombre para que tú y yo tengamos acceso al Padre y seamos perdonados. Veracidad News.